Y a continuación os presento a dos amigos nuestros de la casa, a Carlos Ferrer, socio del despacho Cuatro Casas, especialista en el área fiscal, y a Javier Morera, socio también del despacho Groseta y especialista en derecho fiscal. Si queréis empezamos por Carlos, por ejemplo. Carlos, que me ofrecéis es un pequeño panorama de aquello que fuimos viviendo. Es decir, si yo no me equivoco, pues por ejemplo, parte de lo que estamos viendo en el IRPF ya estaba escrito hace 12 meses en aquella ley de presupuestos que nos aprobó. Muchas de las medidas que conocemos por la prensa, insisto, porque muchas de ellas las conocemos por la prensa, ya estaban plasmadas efectivamente desde finales de 2018, principios del 19, antes de que cayera el primer gobierno del presidente Sánchez. Por supuesto, la tasa Google, la tasa sobre operaciones financieras, pero otras medidas, digamos, que afectan más al marco patrimonial. Por ejemplo, la subida impositiva de las rentas del ahorro, que subía en principio el tipo máximo 4 puntos, del 23 al 27. La subida de las rentas del marginal del IRPF. Otras medidas de las que a lo mejor ahora se habla menos, pero que también estaban incluidas, como era trasladar a la administración tributaria la potestad para determinar a los efectos fiscales si los 100 accionistas de una SICAV eran verdaderamente 100 accionistas. En fin, en general estamos hablando de una subida de impuestos patrimoniales y una de las medidas más relevantes también, de la que tampoco se ha hablado mucho, pero es muy probable que acabe entrando, es la tributación o la limitación a la exención en dividendos y plusvalías entre sociedades. De acuerdo. Javier, esta va para ti. Aparte de que puedas complementar en aquello que te parezca oportuno las referencias que nos ha dado Carlos. Claro. En lo ocurrido hace esos 12 meses, 14, 24 meses, había algo de lo que venimos hablando casi desde el 2014, que es terminar de cerrar esa reforma fiscal que en su momento se proyectó sobre IRPF, sobre sociedades, en los impuestos patrimoniales, es decir, patrimonio fundamentalmente, sucesiones y donaciones y algo ya más tangencialmente en transmisiones y demás. ¿Qué piensas tú de esta armonización fiscal? ¿Crees que es el momento de implementarla? ¿Ves al Estado con capacidad de hacer guantes frente a las comunidades autónomas? Como decía una persona querida, un profesor querido por mí, oye, pues Javier, si en el futuro estás trabajando y estás en una sala de reuniones y eres el más listo, el que más sabe, estás en la reunión equivocada, sal corriendo. Está claro que este gobierno tenía unos planes que va a tener que reactivar en breve. Entonces, que va a haber esa subida de todos los impuestos generalizada, es cierto, y que va a haber subida de impuestos patrimoniales, también es cierto. Como sabemos, patrimonio, sucesiones de naciones, etc. Yo ahí lo que sí quería compartir con vosotros es mi opinión y pienso que quizás coincidiréis o no. Conmigo es que, a ver, esta es una subida que se va a producir, va a ser una subida relevante, pero a mi juicio personal, o sea, la subida de impuestos que viene no va a ser solo ni principalmente para los grandes patrimonios. Como digo, en sucesiones y donaciones y en patrimonio sí habrá incremento de fiscalidad, pero para mí es un poco más cara a la galería, no tanto por la recaudación que se pueda generar, sino cara a la galería para luego venir con la auténtica reforma fiscal, que es IRPF a nivel general, para todo el mundo, y probablemente otros impuestos como impuestos especiales y sobre todo IVA, ¿no? Hablo de medio o largo plazo. Es decir, los impuestos van a subir para todos. Eso sí te puede incrementar a lo mejor en 10.000 millones la recaudación. Insisto, en otras circunstancias, no en circunstancias de crisis. Eso es lo que acabará ocurriendo, más pronto que tarde, seguro. Subida de IRPF para todo el mundo. Y también probablemente a medio o largo plazo una subida de IVA, donde es un impuesto indirecto. Es peligroso porque afecta al consumo, lógicamente, y ahora subirlo sería muy peligroso, pero a medio o largo plazo, cuando no recuperemos, puede que suba, porque también, oye, 70 y pico mil millones, subes un 10%, 2 puntos hasta el 23%, y oye, pues lo mismo estás recaudando 7.000 millones más. Entrando ya en materia en el impuesto sobre el patrimonio, lo que cabe esperar, o el impuesto sobre la riqueza, veo que ahora mismo por la prensa, por lo que estamos escuchando, viendo y demás, habría dos tendencias en el gobierno. Es decir, una de ellas, reformar el impuesto vigente, el impuesto sobre el patrimonio, y la otra, desde luego, mucho más radical, es establecer un nuevo impuesto, una nueva figura impositiva. Calma, porque vía las prerrogativas del estado de alarma, es decir, vía Real Decreto,
no se puede hacer esto. Vaya por delante, porque yo he recibido consultas de muchísima gente diciendo, oye, mañana Pablo Iglesias nos saca un real decreto. Y digo, no, tranquilo. Pablo Iglesias no puede sacar ningún real decreto bajo las prerrogativas del estado de alarma. La creación de un impuesto ex novo nuevo forzosamente tiene que hacerse mediante ley. Mi particular opinión, y aquí sí que introduzco un juicio de valor, vamos a ver, el impuesto sobre patrimonio ahora mismo está financiando las comunidades autónomas. ¿De acuerdo? No estamos hablando... es un impuesto que originariamente tenía una naturaleza más censal o censitar, y ahora mismo es un instrumento de recaudación, mayor o menor, pero financiación de las comunidades autónomas. A mí se me antoja complicado borrarlo de un plumazo. Muy complicado, no porque no se pueda hacer, sino porque ¿qué pasa con las comunidades autónomas? Segundo, ese impuesto sobre las fortunas, del que yo por lo menos no sé más de lo que leo en los periódicos, efectivamente, si no tuviera una limitación en cuanto a como existe, o algo parecido, algo similar a lo que existe en el impuesto a día de hoy, el impuesto sobre patrimonio, que limita el porcentaje de renta que se puede utilizar para pagar en un año lo que tienes que pagar por el IRPF y lo que tienes que pagar por el impuesto sobre patrimonio, es decir, si ese límite desapareciera, desde luego, en mi particular opinión, los tipos de gravamen que estamos hablando son totalmente descabellados. Es verdad que tenemos en la Constitución el principio de no confiscatoriedad, y no es menos cierto que ese principio desarrollado por la jurisprudencia constitucional. Y el desarrollo que ha habido ha sido no muy claro, ¿no? Un poco ambiguo. Yo me baso mucho en la casuística ya vivida, es decir, ya Podemos ya ha gobernado, Podemos ya impuso un impuesto sobre la riqueza, Podemos ya eliminó el escudo fiscal en Guipúzcoa y lo vivimos durante un par de ejercicios como contribuyentes destinaron el 100% de sus ingresos, de su renta, a pagar esos impuestos. Y no vimos ningún recurso de inconstitucionalidad, no vimos ningún planteamiento. A mí, sin lugar a dudas, me parece que es inconstitucional por confiscatorio. Las dos opciones están en la mesa, es verdad, pero para mí una tiene más probabilidades de salir adelante que otra. Es decir, yo veo más factible el esquema, que salga adelante el esquema del Partido Socialista, primero, entre otras cosas, porque es un partido que es el principal en el gobierno, el del presidente de gobierno, y controla a los ministros de Economía, de Hacienda, y bueno, pues algún otro colateral. Entonces yo creo que eso por física tiene más posibilidades de salir que la opción de Podemos. Dos, creo también, en línea con lo que comentaba Carlos, que es más fácil retocar a lo mejor un impuesto que ya está en marcha que crear un impuesto nuevo, tanto en cuanto al punto de vista técnico como desde el punto de vista también de gestión del proceso. Es decir, un impuesto nuevo, pues oiga, pues a lo mejor me lleva muchos meses. Pensemos que la opción que plantea el Partido Socialista de intentar retocar lo que ya hay, en el fondo tiene más fácil salida. O sea, tú intentas convencer de eso al resto de la Cámara y te encuentras con que probablemente el PNV diga, bueno, mientras a mí no me toquen lo mío y los de Madrid paguen lo que no pagan, no me parece mal. Por eso también creo que eso es más complicado, que salga la opción de Podemos. Adicionalmente, lo que tú comentabas, oye, o impuestos tan duros, tan radicales, que lleguen eso a comerse, pues toda la rentabilidad y que encima tengas que utilizar parte del propio patrimonio para hacer frente al mismo, rayan la inconstitucionalidad. A lo mejor no los hemos visto en el País Vasco, pero seguro que de imponerse aquí los veríamos. Déjese usted de ir a por mucho dinero de unos pocos, que eso no funciona ni desde el punto de vista siquiera recaudatorio. Voy a dar respuesta a una pregunta que nos plantea aquí un espectador anónimo comentando, dice, oye, ¿qué es esto del escudo fiscal? Bueno, el escudo fiscal en términos generales es limitar el coste fiscal que soporta un contribuyente residente en España por el pago de sus dos principales impuestos, que serían IRPF y patrimonio. Si un contribuyente gana 100, podría destinar como mucho 60 a pagar primero IRPF, imaginemos que paga 45, y el resto a patrimonio, los 15 restantes hasta llegar a 60. ¿Qué ocurre? Que cuando ese límite, este escudo fiscal, este límite conjunto renta-patrimonio o escudo fiscal se elimina, un contribuyente que gane 100.000 euros podría destinar esos 100.000 euros de nómina que recibe a pagar IRPF, el 45, más un 55 en el impuesto sobre el patrimonio. Por ejemplo, si tuviese, ¿qué digo yo?, 10 millones de euros, pues le sale una cuota
del 1% de 100.000, bueno, pues otros 100.000 más a pagar patrimonio. Tendría no solo que destinar la totalidad de sus ingresos del periodo fiscal, sino además vender bienes para satisfacer la cuota. Eso es confiscatorio. ¿Qué recomendaciones haríais para este segundo semestre del año, una vez pasado el verano, actualmente de cara a un contribuyente de alto patrimonio que genera rentas financieras, que tiene empresa, etcétera, etcétera? Antes que nada, Paco, lo que pasó en Guipúzcoa, lo que pasó efectivamente, no hubo un recurso de inconstitucionalidad, pero hubo un flujo de guipuzcoanos yéndose a Vizcaya, que eso es francamente difícil, ¿eh? Que un guipuzcoano vaya a Bilbao, eso es muy jodido, pero lo lograron. Y hay que tener otra cosa en mente. Nosotros estamos hablando de territorio común. Lo que no sabemos es lo que van a hacer las haciendas forales. Las haciendas forales, tened en cuenta que lo que pasa es que pasan más desapercibidos, pero están adoptando políticas muy agresivas de impuestos a la baja. No estoy recomendando que la gente se vaya a ir a San Sebastián o a Nueva York, que por supuesto, yo estudié ahí y son sitios maravillosos. Pero desde luego lo que yo haría ahora mismo es verificar en qué medida puedo aplicar la exención de empresa familiar y dos, empezar a cumplir esos requisitos de nuevo por si acaso. No creo que eliminen las bonificaciones a la empresa familiar, la verdad. No lo creo. Podemos sí, ¿eh? Digo, no lo creo dentro de un orden más racional. Pero... ¿En esto te sientes confortable porque la protección de la empresa familiar sea un mandato de la Unión Europea? Hoy día en Madrid tenemos las dos barreras, la doble barrera, ¿no? Tenemos nuestra bonificación, además, 99%, etcétera, se tiene patrimonio, no pagamos patrimonio, pero se perderá probablemente si se establecen los cambios que se plantean por parte del PSOE, Presidencia de Gobierno, y tenemos que intentar trabajar bien la segunda trinchera, que es la empresa familiar. No tiene sentido racional el cambiar eso, eliminar las ventajas efectivamente a la empresa familiar. Yo creo que deberían razonablemente mantenerse en el tiempo. En relación con una posible modificación fiscal en impuestos cedidos, fundamentalmente que hablan de patrimonio y sucesiones y donaciones, ¿qué creéis? ¿Que podría venir por arriba? Es decir, ¿sería necesario modificar una ley orgánica como es la LOFCA, con sus mayorías absolutas del 50% en cortes y demás? ¿O bien podría bastar con modificar leyes de segundo nivel que lo que hacen es aterrizar esas potestades cedidas por el Estado en cada una de las comunidades autónomas? La verdad, lo bien cierto es que es un debate que estamos teniendo. Yo tiendo a pensar, pero me puedo equivocar, perfectamente, tiendo a pensar que debería haber una modificación de la ley orgánica, no por nada, sino porque la forma es una forma muy peculiar de desregular un trámite más exigente, la vía de sencillamente remitir el desarrollo a una ley ordinaria. Lo mismo, tenemos hasta discusiones dentro del propio despacho sobre si el modo sería uno o sería otro. Yo también coincido en que probablemente sería más racional tocar ley ordinaria. Ahora, es cierto que al gobierno eso le interesa menos, porque eso exige una mayoría absoluta en vez de simple, hace las cosas mucho más complicadas. Sea lo correcto o no técnicamente, que yo tengo mis dudas, parece que ahí sí que pueden intentar forzar las cosas para llevarlo por ley ordinaria, mayoría simple, sin perjuicio de que eso luego en tribunales se pueda discutir. No, y estoy de acuerdo con Javier que, vamos, depende de... Estos van a tirar por donde, la calle de en medio, pero es verdad que correrían un riesgo muy relevante de que se lo tiraran. Una reforma de este tipo que afecte a IRPF o cualquier otros impuestos, ¿cómo veis? ¿Cabe algún tipo de retroactividad impropia? El hecho de que vendamos unas acciones hoy en bolsa, puede ser que en lugar de tributar al 23 la ganancia tribute al 27 a final de año. Según la doctrina del Tribunal Constitucional, lo que no cabe es la retroactividad en grado máximo y desde luego, en este caso, si hablamos de que en el periodo impositivo 2020, tú vendieras unas acciones y antes de que termine el periodo, una norma dijera que desde 1 de enero hay que tributar al 27, creemos que se puede hacer. O sea, no, de hecho, se ha hecho y creo que Cristóbal Montoro en alguna de estas hizo algo de esto.
Yo coincido, yo creo que es posible que se haga y es probable que intenten forzarlo. También, aunque solo sea porque desde el punto de vista recaudatorio, si te pasas de año ya, o sea, te pasas 15 días, en vez de reformar esto el 26, 27 de diciembre, te pasas a febrero, ¿no? Cuando retomas la actividad parlamentaria, ¿no? Pues bueno, pues te puedes encontrar con que recaudas un año más tarde. Entonces, sí, yo creo que van a intentar forzarlo para meterlo este año y que aplique, y sí, ahí yo me temo que poca capacidad de maniobra tenemos en renta. Otra cosa distinta es lo que hagamos en... Javier, ¿y crees que está en riesgo el régimen de traspasos entre fondos de inversión con la actividad fiscal para persona física? Yo al menos no he oído run de eso, pero más Radio Macuto que dentro de la propia administración un planteamiento de decir, oye, tenemos estas instrucciones y estamos pensando en ya retocando esto o haciendo escenarios. No lo he percibido, lo cual no quiere decir que sea así. Sí, dos reflexiones que contradicen un poco la una a la otra, la verdad. La primera, es verdad que tocas eso y bueno, ahí sí que puede generar una recaudación más o menos relevante porque ese es un mecanismo de diferimiento que es el habitual que utiliza toda la clase media a la hora de hacer inversiones. O sea que sí, a lo mejor te genera un mayor impacto recaudatorio y bueno, y eso puede ser más fácil. Pero me cuesta pensar que vayan a hacer eso porque, bueno, es un tema delicado, es de los pocos elementos de diferimiento que tienes y sobre todo ese sí que tiende a afectar a la clase media. Por exactamente lo mismo que dices, yo tampoco lo veo. Vale, pero vamos. Os lo comentaba el run de los planes de pensiones y demás. Como parece que no hay lugares sagrados dentro de todo esto, pues para algunas personas, quiero decir. Pues... Bueno, eso es otra cosa. Yo en el tema, por ejemplo, de planes y fondos de pensiones, ahí sí he visto y ha habido manifestaciones claras dentro del propio el grupo de ministros del Partido Socialista, hablando de la regresividad del mecanismo, deducción en base, etcétera, al propio José Luis Escrivá. Entonces, eso ya sí que le doy más verosimilitud. En relación con la liquidez, con las posiciones financieras que muchas empresas familiares mantienen en balance. Si analizamos la norma, nada impide que el activo financiero pueda estar afecto. De hecho, la norma de patrimonio establece un numerus apertus de situaciones donde hay que acreditar esa afectación. En sociedades familiares donde la capacidad del socio generalmente es muy reducida a la hora de recomponer el balance, donde interesa, como lo hemos visto en los últimos ciclos económicos, mantener esas posiciones en balance porque es lo que ha librado a muchas empresas de caer, porque es algo necesario. Es decir, tarde o temprano esa liquidez, que no es excedentaria, que no es permanente, se volverá a destinar de una forma u otra a la inversión. Yo soy de los que piensa que se puede considerar afecta en gran parte esa tesorería, ese inmovilizado financiero. A ver, yo siempre he sido partidario primero de una cosa. A la hora de hacer una planificación es mucho más importante que proteger el patrimonio, conservarlo, preservarlo de riesgos empresariales y financieros, ¿vale? Más que hacer algo que nos ahorre algo de impuestos. O sea, prefiero que un cliente tenga una rentabilidad con una gestión discrecional del 7% o el 6%, aunque tenga que pagar, yo qué sé, 25 puntos de eso y le quede un 4%, antes que le doy una estructura muy bonita, blindada y, oye, pero más rígida, que le genera un rendimiento del 2%, y eso sí, es 2 neto de impuestos, rentabilidad financiero-fiscal. Pues prefiero lo primero. Creo que va por delante la preservación financiera del propio patrimonio de la empresa. Con lo cual, en una situación como la que comentas, yo digo, oye, sí, por supuesto, intentemos no alejarnos de los límites de la norma en cuanto a tesorería, justificar bien que viene de actividad empresarial, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que tener en cuenta que lo más importante es la supervivencia de la empresa. No nos pongamos a lo mejor a hacer repartos y demás cuando eso a lo mejor nos pone en riesgo a medio plazo. Me parece mucho más importante eso, aunque corra yo el riesgo de tener que discutir con Hacienda si cumplo o no cumplo en un año determinado. Vaya eso por delante. Y uno a eso también al hecho de que, bueno, pues hombre, hay caballos de batalla. Hablamos antes de, por ejemplo, pues, yo qué sé, pues, Capital Riesgo u otras instituciones similares que también me permiten a mí defender, oiga, pues mire, pues yo puedo invertir a lo mejor durante 3 años en tomar participaciones en el capital de determinadas empresas y, bueno, me debería aplicar esta regla especial y a lo mejor no la de los 90 días.
y llegando incluso en varias inspecciones pues a cuestionar ya a la propia entidad holding, aunque fuera holding mixta. O sea, yo tengo mi holding que también realiza actividad empresarial, con inmuebles, lo que fuera. Bueno, pues mire, no, es que usted en realidad está utilizando esto para remansar. Y si usted no tuviera la holding, pagaría más impuestos. Entonces, es cierto que ahí vemos pronunciamientos cada día más radicales por parte de la Administración y que a lo que nos llevan es, oye, pues venga, tenemos que intentar prepararnos mejor a priori. No estoy de acuerdo con vosotros, estoy de acuerdo con el inspector metido de empresario y lo dejamos ahí. Dándole un poco de gracia al asunto también, en momentos donde mucha gente se plantea planificar a golpe de pies o de clic, es decir, a cambiar de residencia, ¿qué aconsejáis a alguien que se plantee ir a la comunidad autónoma más beneficiosa de la península ibérica, que es Portugal, o algún otro escenario internacional? Es un escenario que hay que contemplar, el de la posible expatriación, sobre todo en determinados esquemas maximalistas, ¿no? Además, ¿podemos expatriar a alguien, sí, dejando un patrimonio acá, considerarlo residente en Portugal? Sí, se puede hacer, pero cuidado. Hay líneas de ataque por parte de la inspección y demás que está manejando, que no compartimos y que hay que verlas con mucho cuidado. Y segundo, además, hombre, si yo me voy de España, pero me dejo todo el patrimonio inmobiliario empresarial en España y paso a tributar como un no residente por ese patrimonio, a lo mejor tampoco me estoy facilitando las cosas. Con lo cual es un movimiento que sí que hay que contemplar, pero con mucho cuidado. Es más fácil que funcione para un ex empresario que ha vendido la empresa, que ha generado liquidez, que tiene un patrimonio inmobiliario reducido y que puede movilizar fácilmente ese patrimonio financiero fuera de España, sea a Portugal, a Luxemburgo, a Suiza, donde sea. Nosotros estamos contemplando estas posibilidades más que nada a petición de clientes y ya por prurito profesional, pero en muchas ocasiones realmente no es posible. No es posible porque los intereses empresariales en España son de tal magnitud y no tanto por eso, que también, sino porque el empresario o el directivo quiere seguir controlándolos como los controla desde su casa hoy en Granada o en tal. Claro, esto no puede ser. Esto hay que cambiarlo. Yo, en general, los casos que he visto más claros son gente con patrimonio financiero esencialmente, o exdirectivos que van a recibir o ya recibirán una gran cantidad de... O gente cuyo trabajo pueda estar totalmente deslocalizado. Hablamos de gestores de fondos, de determinados tipos de abogados, en fin. Una última pregunta. ¿Cómo veis un posible rescate financiero de España? Es decir, que pida ayuda a la Unión Europea, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central, y su impacto en la capacidad del gobierno para dictar normas que restrinjan o que afecten fundamentalmente en perjuicio de patrimonios que ya estén ubicados, patrimonios financieros fundamentalmente ya ubicados en el extranjero, en Luxemburgo. Preparémonos para cualquier eventualidad y tengamos no solo un plan A para la eventualidad más probable, sino planes B, C y D. Yo creo que es bueno contemplarlo. Dicho esto, a mí me parece que es un escenario complejo, difícil que llegue a producirse. Pienso que, como estamos viendo, que la Unión Europea es consciente de que no puede reaccionar de la misma manera que reaccionó en 2008. Se está hablando de generar efectivamente, ahora, en las últimas noticias, ¿verdad?, de ayer, de hoy, son de dar un visto bueno a una cierta mutualización de la deuda de los países, que yo creo que es una buena idea, pero por otro lado nos van a exigir una serie de medidas de eficiencia pues, que va a haber que tomar. Si resultase que además las medidas que se tomasen desde el punto de vista de política fiscal y demás fueran irracionales, más en la línea Podemos que en la línea moderada del Partido Socialista, y generásemos de la crisis sanitaria, pasásemos a una crisis gravísima empresarial, ya una crisis de crédito financiera, etcétera, hombre, yo veo ese escenario poco probable. Mira, hacía clara alusión a lo siguiente, es decir, y ya paso a Carlos y yo creo que casi estamos a punto de cerrar. El hecho de un rescate, es decir, de solicitar ayuda al extranjero, ¿creéis que sería suficiente impedimento como para establecer un hipotético impuesto sobre patrimonios en el extranjero? A ver, de alguna u otra forma yo creo que nos van a rescatar. No sé si de forma brutal o de forma más laxa, porque, vamos, las cifras que estamos viendo ni con las subidas impositivas. Las subidas impositivas, incluso en el mejor de los escenarios, es el chocolate del loro.
recaudar 11.000, 12.000, 20.000 millones de euros no llevan a nada, ¿no? De alguna forma algo va a pasar. El rescate puede implicar algo muy importante, que es una limitación a las libertades comunitarias y en concreto a la libre circulación de capitales. Puede, ha pasado, en Grecia pasó. En Grecia pasó, en Grecia se excepcionó la posibilidad de los griegos de sacar su dinero, incluso de sacarlo del país. Los que lo habían sacado antes, no hubo obligación de devolverlo, como es obvio, porque eso sí que sería, eso no lo acepto. Es decir, las limitaciones a la libre circulación de capitales, por ejemplo, en un rescate, existen y han existido. Ahora bien, tienen que estar en el marco de un acuerdo en el seno de las instituciones comunitarias. Ningún gobierno puede imponerlas unilateralmente. Esto es muy importante entenderlo. Ahora, por tanto, un impuesto sobre patrimonios en el extranjero, sin más, que no se corresponda con un impuesto equivalente en patrimonios en España, en mi opinión, primero, sería una vulneración de la libre circulación de capitales inmediata. Y eso solo se puede hacer en el marco de la aquiescencia de la Comunidad Europea o de las instituciones comunitarias. ¿Eso es probable que lo hagan? En mi opinión, no, porque ese patrimonio precisamente está en aquellos países donde no creemos que son los que nos están prestando. No creo que sean tan imbéciles de pegarse un tiro en el pie. Pero vamos, la estupidez humana no conoce límites, ¿no? Pero vamos, no creo que sean tan imbéciles. Otra cosa, y esto lo tienen que entender todo el mundo, oiga, llevarme el dinero a Luxemburgo, a Suiza, a Estados Unidos, lo único que te evita, que no está mal, es una libre circulación de capitales, el corralito financiero. Pero no te evita los impuestos que puedan venir como consecuencia de tu residencia fiscal en España. Eso también hay que... Yo lo único que hay que señalar es, bueno, al margen de todo esto estamos hablando que es importante, patrimonio, sucesiones de donaciones, es importante la planificación fiscal, pero como digo, también la financiera, que va muy de la mano y es incluso más relevante que la nuestra, y luego la sucesoria. Esa es una parte olvidada muchas veces y en mi experiencia al menos la mayor fuente de riesgo para el patrimonio empresarial y familiar no es tanto una mayor o menor fiscalidad como el hecho de no haber planificado bien el traspaso sucesorio a las nuevas generaciones y la prevalencia de la empresa en el tiempo. Eso hay que trabajarlo a priori porque si no a posteriori puede ser el mayor problema para la supervivencia de la familia, de su patrimonio, y bueno, es algo a lo que hay que prestar atención. Creo que no es una insensatez diversificar por jurisdicción, lo mismo que se diversifica en las inversiones. Yo creo que diversificar por jurisdicción es sensato. Yo creo que es muy improbable un corralito, muy, muy improbable, pero si tengo la posibilidad de diversificar, diversifique, por si acaso. Y dos, como ha dicho Javier, planifique. O sea, de verdad, si usted quiere quedarse a vivir en España, y a mí España me encanta, de verdad, vuelva a pensar, póngase en la peor situación y planifique sobre todo impuestos patrimoniales. Y una cosa absolutamente clara, como decía, y es que León o Gacela es momento de moverse. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer y a todos los oyentes muchas gracias por estar ahí.